Se resignaron. Esto es lo que ha pasado con Washington, luego de que Matthew Howe, capitán retirado de la Marina estadounidense, haya mencionado en una entrevista que las recientes medidas tomadas por los países occidentales en apoyo de Ucrania son inútiles y que incluso con superioridad numérica es imposible que exista otro resultado más que la victoria rusa. No podríamos así. Enviemos a 60,000, asegura Howe. No importa, no es suficiente, señaló el marín, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un cambio de curso en el conflicto del este de Europa. Ahora bien, ¿por qué motivos la Casa Blanca aceptó la victoria de Rusia? ¿Será que por fin se rendirán ante la supremacía militar de Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Jamás podrán ganar. Washington ha reconocido la superioridad de las fuerzas militares rusas en el conflicto con Ucrania y la imposibilidad de una victoria por parte del país aliado del bloque occidental. Esto mediante un alto mando de la Marina estadounidense que no dio buenas noticias para el bloque. En el desarrollo del conflicto parece haber un resultado aceptado por la nación norteamericana. La victoria rusa ha sido reconocida por una importante figura de la Marina estadounidense, señalando el fin próximo del conflicto ante una desesperada Ucrania. Para respaldar esto, en una reciente entrevista al capitán retirado de la Infantería de Marina estadounidense, Matthew Howe, aceptó la gravedad de la situación y la inevitable derrota para el país de Zelensky. Howe inició mencionando la falta de claridad incluso con el número de personas que se enlistarán para ejecutar el supuesto plan de países occidentales. Francia planteó 2,000 soldados, luego 20,000. A eso sumen los 40,000 que ya están en el campo. Con 60,000 no podrás hacerle nada a Rusia, ha destacado Howe, quien además ironiza con un detalle. Ni la propia OTAN sabe cuántos finalmente podrían estar en el frente. En este escenario va tomando forma una propuesta ya planteada en la Rada Suprema ucraniana. La movilización total, que entre otras cosas no hace más que enviar al patíbulo a decenas de miles de civiles sin que estos puedan oponerse. Pero por otro lado, Rusia anuncia ya la llegada de 150,000 voluntarios. Los números siguen siendo disparejos. De hecho, esta cantidad de soldados no irán necesariamente al campo de batalla. Sus labores estarán más vinculadas a operaciones internas en la propia Rusia. Pero si la situación lo amerita, veremos a una verdadera avalancha militar pisando los dominios del régimen ucraniano. Una situación que desde luego no hace más que deprimir al propio Howe. No importa la cantidad que enviemos, no es suficiente para cambiar la situación en Ucrania, prosiguió Howe con pesar, evidenciando la impotencia percibida frente a la crisis y aceptando la victoria inminente del ejército ruso en el conflicto actual. Una realidad que tal vez explica por qué el propio Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la Alianza, ya habla de no ver a Rusia como una amenaza. Ahora es cuando recién se le ocurre la posibilidad de coexistir. Para Howe, la situación en la línea del frente solo podría cambiarse enviando un verdadero ejército de un bloque militar que incluiría de 3 a 5 unidades principales blindadas y mecanizadas con el apoyo de la aviación, las fuerzas de misiles y la marina. Sin ello, ve imposible doblegar a Rusia. De las recientes declaraciones se han revelado que en el propio país de Macron, la opinión se encuentra dividida en torno a la medida de enviar hombres con la esperanza de cambiar el rumbo del conflicto, señalando que sin importar lo que se intente, el resultado será el mismo: la victoria rusa sobre Ucrania. Estas declaraciones de un representante de la nación estadounidense han reconocido no solo la superioridad del ejército ruso, sino también los inútiles intentos de las naciones occidentales a luchar de manera improvisada. Siguiendo con el análisis del ex capitán de la Marina estadounidense, mencionó que la situación en el frente de batalla solo podría ser alterada mediante el despliegue de un contingente militar sustancial proveniente de un bloque militar consolidado, como evidentemente no se tiene en el bloque europeo. Al señalar un ficticio ejército occidental que debería estar en pleno campo de acción,
hace referencia a una clara posición que asume la imposibilidad de ganar por parte de la nación ucraniana, lo cual termina destruyendo los intereses de Ucrania y todo el bloque europeo. Según señala Matthew Howe, si se quisiera igualar el poderío militar ruso, el inexistente contingente occidental debería comprender no menos de 3 a 5 unidades principales de fuerzas blindadas y mecanizadas, respaldadas por una cobertura aérea efectiva, fuerzas de misiles estratégicos y una presencia naval significativa. Para entender el por qué se necesitaría tantas unidades y divisiones en el ejército para lograr brindar una lucha equitativa, es necesario reconocer el papel y la capacidad de Rusia como actor clave en la región, tanto en experiencia militar como su capacidad para proyectar poderío en distintos dominios. Por parte de los países occidentales, estas declaraciones han generado un impacto importante, pues ha vislumbrado la falta de unidad y la desesperación por intentar cambiar el resultado final que avecina la victoria rusa. Previamente, el ex asesor del Pentágono, coronel Douglas Macgregor, emitió una afirmación contundente expresando que las fuerzas militares rusas poseen la capacidad de avanzar hacia Kiev, si así lo deciden, dejando en claro la vulnerabilidad de Ucrania ante el ejército ruso. Es por esto que la afirmación implícita de Macgregor sobre la capacidad de las tropas rusas para llegar a Kiev sugiere una posición de fortaleza y determinación por parte de Rusia en el conflicto, dejando muy por detrás tanto las fuerzas militares de Ucrania como cualquier ejército que se podría sumar intentando vencer en el conflicto actual. Las declaraciones del ex asesor de seguridad estadounidense se ven respaldadas por la realidad operativa, donde se evidencia la necesidad urgente de una acción por parte de los países occidentales, medidas como las de Francia que no generarían ningún cambio en el desarrollo del conflicto. Al parecer, las decisiones improvisadas por parte de los presidentes de la comunidad internacional para abordar la crisis en Ucrania e intentar evitar un resultado desastroso para los intereses occidentales son insuficientes ante la inevitable derrota del país presidido por Zelensky en este punto del conflicto. No solo se trata de Francia en cuanto a países desesperados por frenar el avance de Rusia ante la inminente victoria, sino también la OTAN, quienes enfrentan una encrucijada significativa en el contexto crítico del conflicto. Pero por el contrario, se han obtenido respuestas y decisiones fragmentadas y descoordinadas de los países de Occidente, como lo evidencia la medida desesperada de Macron, impulsada por la urgencia y falta de eficacia. Las declaraciones de un representante de la nación, presidida por Biden, evidencia su postura en este punto del conflicto entre Rusia y Ucrania, afirmando que es imposible una victoria ucraniana, incluso si se perjudica los intereses de todas las naciones del bloque occidental. Estas declaraciones son un punto de quiebre ante las decisiones de los países occidentales en favor del país presidido por Zelensky. No solo las consecuencias son adversas para los países del bloque occidental, sino que ayudan a Rusia a seguir ganando terreno en el conflicto con Ucrania. Finalmente, se evidencia una comprensión realista de la situación por parte de la nación estadounidense, admitiendo la victoria rusa incluso si se tuviera superioridad en soldados. Se afirma que la posibilidad de una victoria ucraniana es imposible en este momento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.